Hi everyone, my name is Sister Jessie y el día de hoy vamos a hablar un tema súper importante que a ustedes como mujeres y hombres sé que les va a interesar. Y el día de hoy hablaremos sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Así que pues ya saben, comencemos. Pero antes de entrar al tema sobre ahora sí de los derechos que está pasando en sí, la realidad que está pasando en México y en otros países, vamos a hablar, para los que no me entenderán, el contexto de qué es el derecho de las mujeres y qué es el derecho de la comunidad LGBT. Hablemos sobre de los derechos de las mujeres, que abarcan todos los aspectos de la vida, de la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico y el no ser objeto de violencia, así como muchos más. Sabemos que las mujeres y niñas tienen derecho al disfrute temprano en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos en forma libre, de libertad y paz, de todas las formas de discriminación. Eso ya es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible. También hablemos sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Hablamos de que goza los derechos fundamentales reconocidos en México y tratados internacionales. Quiere decir que tienen enfocados a la igualdad, no discriminación, identidad de género, una libre de violencia, los mismos derechos fundamentales, sin que la manifestación o expresión de la orientación sexual se identifica como identidad de género, que puede ser un objeto de represión, castigo o un delito alguno. Pero ahora sí, ¿por qué es importante la comunidad LGBT y también los derechos de las mujeres? Y pues bueno, pues para hablar de ese tema hay que garantizar una manera que las mujeres, tanto hombres y mujeres, niñas y niños, también se le puede incluir adolescentes y todas las personas de género diversos pueden disfrutar plenamente de los derechos humanos, que es preciso. Primero, una comprensión exhaustiva de las situaciones y las políticas, los estereotipos sociales, así como las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino que también la economía, la dinámica social, también la vida familiar y comunitaria, sin ser discriminado por alguien más. Ahora bien, vamos a hablar por qué es importante de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Y ahora sí, hablemos que los derechos de las mujeres son humanos fundamentales que abordan todas las esferas de la vida. Estamos hablando que incluyen la política, economía, social y cultural y de la igualdad de género. Porque no solo es un derecho, no es un derecho ni siquiera ni básico. Estamos hablando de que es esencial para el desarrollo de la paz de todas las naciones. Más bien, las mujeres y las niñas que tienen tienen acceso a la educación, tienen la atención médica, tienen un trabajo digno, la participación de la vida política y económica, que son capaces de contribuir al desarrollo de sus comunidades y países. También los derechos de la comunidad, LGBTIQ+, son que la construcción y la protección de los derechos humanos tienen en relación con el género y la sexualidad, ya que son procesos complejos que requieren una constante vigilancia, adaptación, y eso se puede asegurar que todos los individuos, independientemente de su identidad sexual, sean reconocidos y protegidos bajo la ley. Ahora sí, vamos a hablar sobre 5 casos de notas periodísticas que son casos reales. Regularmente hubo violaciones tanto de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. El primer video que les voy a demostrar es el caso de Adriana Díaz, así que pongan mucha atención. Ariadna López. El cadáver de Ariadna López apareció el 31 de octubre del 2022 al costado de un camino en el estado de Morelos, cerca de la Ciudad de México. El cuerpo fue hallado por un ciclista. Al verlo, decidió tomarle fotografías para identificar a esa joven que yacía muerta. No quiero que acabe en una fosa común, dijo en una publicación en redes sociales. La compañera de departamento de Ariadna reconoció los tatuajes por las imágenes difundidas. Así, se enteró su familia de la muerte de la joven. Rautela Astudillo García fue una de las últimas personas que la vio con vida. Astudillo García era un hombre pudiente de la Ciudad de México. Consultado por la prensa, dijo que la noche de su desaparición estuvo con Ariadna en un restaurante ubicado en la zona de Colonia Condesa y que la joven dejó el lugar a las 3 o 4 de la mañana en un Uber. Estaba mintiendo. Como el cuerpo había aparecido en el estado de Morelos, intervino la justicia de ese distrito, que desde un primer momento encubrió a Astudillo García y a los otros implicados. Según el fiscal, López había muerto como consecuencia de una extrema borrachera, ahogada en su propio vómito. La investigación avanzó hacia su verdad cuando intervino la Fiscalía de la Ciudad de México, que derrumbó la teoría del fiscal de Morelos. Una nueva autopsia llegó a la conclusión de que Ariadna había muerto por traumatismos múltiples causados por un fuerte golpe en la cabeza. Horas después fue detenida la novia de Astudillo García. Este terminaría entregándose en el estado de Nuevo León cuando intentaba huir hacia los Estados Unidos. Al día siguiente, las autoridades de la capital mexicana presentaron imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la cochera del edificio donde vivía Astudillo García. Tal como había dicho, Ariadna había estado el 30 de octubre en un restaurante junto a él, su novia y otras personas. De allí fueron al departamento del hombre. Ariadna estuvo 15 horas en la casa de Astudillo García, entró viva y salió muerta.
Mejor dicho, la sacó un empleado de Astudillo García. Cargó su cadáver a una camioneta y desde allí fueron a descartarlo al descampado donde luego sería hallado por el ciclista. Los investigadores concluyeron que murió en el departamento de Astudillo García la noche del 30 de octubre, entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, pero no dieron detalles sobre un posible motivo. El segundo video es otro video sobre un caso nacional e internacional que ustedes ya conocen de qué estamos hablando, que siguen sin resolverse. Y entonces es un caso que a muchos sí nos impactó demasiado, así que ya saben, nunca deben de confiar, aunque sea tu amiga, ni de su sombra, porque puede pasar en este caso. Y vamos a hablar del día de hoy de Devani Escobar, así que hay que ver el caso. Devani Escobar. El cuerpo de Devani Escobar fue hallado el 22 de abril del 2022 en la cisterna de un hotel ubicado en Escobedo, Nuevo León, en el norte de México. La joven de 18 años había desaparecido 2 semanas antes. El 8 de abril, Devani había salido de su casa para ir a una fiesta con 2 amigas. Se sabe que las 3 amigas estuvieron de fiesta en fiesta y que Devani volvió sola en taxi. La joven estaba alcoholizada y un poco violenta. El taxista la bajó de su auto antes de llegar a la casa. La última imagen que se tiene de ella es de la madrugada del 9 de abril. Una cámara de seguridad la registró deambulando en torno a la cisterna del Hotel Nueva Castilla. Durante la búsqueda, que duró varios días, fue detenido el taxista, pero lo liberaron a las pocas horas por falta de pruebas. El cadáver fue hallado en la cisterna a 4 metros de profundidad, luego de que los empleados del hotel indicaran que desde ese lugar salía un fuerte olor a putrefacción. Para la familia, su cuerpo fue plantado en la cisterna. En todo momento, los padres de la joven denunciaron negligencia en la investigación. El 18 de julio del 2022 se realizó la tercera autopsia sobre el cuerpo de Devani y se determinó que la causa de muerte fue asfixia. No se encontraron evidencias de violencia sexual. El caso sigue investigándose. Por ahora, no hay ningún detenido. Los padres de la víctima creen que su hija fue asesinada por más de una persona. Otro caso del video de la violación de las mujeres, vamos a hablar del caso de la chica Nadia Alejandra Muciño Márquez. Y es algo muy fuerte, impactante noticia. Vayan a ver. El crimen de Nadia Alejandra Muciño Márquez fue uno de los primeros crímenes investigados bajo la carátula del femicidio en el Estado de México. En 1998, Nadia, que por entonces tenía 18 años, se mudó junto a Bernardo López Gutiérrez, un chofer de transporte público que era adicto al alcohol y con el que estaba de novia desde su adolescencia. Desde un principio, Nadia fue víctima de violencia física y maltrato psicológico. Los 3 hijos que tuvo con la pareja fueron las otras víctimas de la violencia doméstica perpetrada por Bernardo. Una tarde del 2003, al regresar del trabajo, la joven encontró a su novio teniendo sexo con una sobrina. Al percatarse de la presencia de Nadia, Bernardo la golpeó hasta romperle las costillas y la encerró en un terreno en construcción. Esa vez, a Nadia la salvó su madre. Fue su madre quien la encontró y la rescató. También la convenció de hacer la denuncia contra su novio. Como suele ocurrir en estos casos, Bernardo la manipuló hasta convencerla de que debía volver a su casa. Nadia acató el pedido y en septiembre de aquel fatídico 2003 ya estaban viviendo juntos otra vez. El 12 de febrero del 2004, Nadia fue asesinada en su casa y en presencia de sus 3 hijos. El perito que intervino en la escena del crimen decretó que se había suicidado. Dijo que la mujer estaba angustiada, que por eso había tomado la drástica decisión de terminar su vida. La mujer fue hallada arrodillada con una soga en el cuello, pero no se había suicidado. Nadia Alejandra Muciño Márquez había sido asesinada por su pareja, Bernardo López Gutiérrez, y el hermano de este y cuñado de la víctima, Isidro López, alias El Matute. La negligencia de las autoridades mantuvo el caso impune durante muchos años. La madre de Nadia nunca se quedó quieta, siguió insistiendo para que la muerte de su hija vuelva a ser investigada, y lo consiguió. Gracias a su lucha, el Matute, el cuñado de la víctima, fue detenido en 2007, aunque recuperó la libertad 4 años más tarde por falta de mérito. Bernardo, la pareja de Nadia, fue condenado en 2017 a 42 años de prisión por homicidio agravado. Este caso se quedó en la memoria de los mexicanos como un fiel reflejo de la mirada machista y discriminatoria que suele asumir la justicia en casos de femicidio. María Antonia Márquez Hernández sigue buscando justicia por su hija. Considera que las negligencias de las autoridades del Estado de México permitieron el accionar del femicida. Ahora sí, vamos a hablar sobre también la violencia de la comunidad LGBT y que muchas de las veces son odiados, y ya que por sus preferencias, por verse como tal como es. Pero en este video que les voy a pasar son 2, cómo enfrentar la comunidad LGBTIQ+, sobre la situación del odio. Vamos a verlo. El sábado se llevará a cabo la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, este año con la consigna ante un Estado opresor y una sociedad indiferente. Exigimos vivir dignamente. Con esto se busca visibilizar crímenes y actitudes de odio generados por la orientación sexual, expresión o identidad de género, situaciones que muchas personas de la diversidad sexual han enfrentado a lo largo de su vida. Dafne Mora y Julián López nos cuentan más. Hace 10 años, Alex Lara, integrante de la comunidad LGBTIQ+, de Acayuca, en Veracruz, pensó en quitarse la vida tras ser rechazado por su familia que profesa la religión cristiana. No tanto. 17, 18 años, empecé a notar que la crisis venía de no poder ser quien yo quería, incluso agresiones espirituales como que me iba a ir al infierno, que iba a tener el castigo eterno por no ser heterosexual. Salí del closet. El rechazo de mi padre fue casi inminente. Él dijo,
pues aquí termina la relación si ese es el estilo de vida que tú quieres tener. En ese entonces fue obligado a asistir a un ECOSIG, acrónimo de Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual o Identidad de Género, también conocidos como terapias de conversión en la Ciudad de México. Actualmente dichos programas están prohibidos. Yo tenía que asistir en ese momento le llamaban a sesiones con alguien a quien llamaban psicólogo. Era un pastor de una iglesia cristiana acá en la Ciudad de México que ofrecía sesiones a modo de terapia con la intención de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. La organización The Trevor Project elaboró la primera encuesta sobre la salud mental de las juventudes LGBTIQ+ en México, con apoyo de la Asociación por las Infancias Transgénero y JAC, en la que participaron más de 10,000 jóvenes. Corroboraron que los pensamientos suicidas y los problemas de salud mental entre los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual están ligados a la exclusión, estigmatización y falta de oportunidades en sus entornos. Lo que nos reveló la encuesta es que 77% de las personas que intentaron suicidarse, la motivación fue justo alguna situación en su hogar y 60% tuvo que ver con su entorno escolar. Estoy sufriendo actos LGBT-fóbicos por parte de las personas que deberían estar ahí para acompañarme en esta transición. Entonces, mi nivel de ansiedad, mi nivel de estrés, mi nivel de depresión aumenta considerablemente. André Matías, que actualmente colabora en The Trevor Project, cuenta que sufrió una situación de rechazo similar. Siento que en varias ocasiones de mi vida, en la pretransición y también en los primeros años de esta, estaba la idea como de es que no encajo aquí. No creo que no voy a poder ser yo. Eres como niño. Actualmente la organización puso en marcha una campaña para que México se convierta en un país seguro para las personas LGBTIQ+, y exhortan a las personas de la diversidad sexual a acercarse a los servicios de control de crisis que ofrecen. Sí, alguno de los datos alarmantes que es importante recalcar es, por ejemplo, el 22% de las juventudes reportaron tener acceso a un lugar afirmativo, es decir, a un hogar que les acepta y les quiere tal cual como son. Y otro porcentaje que es alarmante es que del 21% de las juventudes reportaron haber sido sometidas a una terapia de conversión, es decir, que son personas que son sometidas a torturas y a métodos como para convertirlos en una identidad o desorientación, etcétera. Que es decir, que sufren violencia también por ser quienes son, ¿no? Y por último video sobre la violencia de la comunidad LGBT, vamos a hablar sobre casos que seguirán sin resolverse y literalmente injustamente, sabiendo cómo es la justicia y la política. Y en este caso vamos a hablar de los activistas de la comunidad LGBT siendo asesinados después de la marcha del orgullo en la Ciudad de México. El jueves se dio a conocer que Jesús Laiza González y Isai López Rodríguez, una pareja de activistas defensores de la diversidad sexual y de derechos humanos originarios de Hidalgo, fue brutalmente asesinada horas después de asistir a la Marcha del Orgullo el sábado pasado aquí en la Ciudad de México. Colectivos de la comunidad LGBTQ+ exigen que se investigue esto como un crimen de odio. Fátima Monterrosa, Abraham Reza y Fernando Guillén tienen la historia. Condenamos el brutal asesinato de Isai López, de Jesús Laiza y del dueño del bar La Cabaña. Isaí y Jesús eran una pareja que, además de ser felices entre ellos, pues estaban comprometidos con el activismo y salieron a celebrar el orgullo en la Ciudad de México, pero nunca regresaron. La pareja de activistas defensores de la diversidad sexual y de derechos humanos fue asesinada a balazos y sus cuerpos encontrados dentro de un vehículo en el municipio de Huaypoxtla, Estado de México, en los límites con Tizayuca, en Hidalgo. José Ramón Leiva Sánchez, el propietario del vehículo y del bar La Cabaña, donde celebraron tras el festejo de la marcha, también fue asesinado y sus restos esparcidos en los municipios de Catepec, Acolman y Tecámac. Nos acabamos de enterar del asesinato de al menos dos personas activistas del estado de Hidalgo que trabajaban sobre esas cuestiones de la diversidad sexual y de género, derechos humanos. Jesús Laiza González e Isaí López Rodríguez eran originarios de Tizayuca. Durante la Marcha del Orgullo, dijeron a los organizadores que en días previos habían sido amenazados. Lo vi muy nervioso, lo vi muy preocupado. Sí por él, pero más por su pareja, que era también que estaba recibiendo amenazas ese día. Me comentó y que las amenazas eran digitales y que ya habían sido también amenazas físicas. Que sí me comentó y fue muy enfático en decirme es que el mecanismo de protección no lo estaba apelando. Jesús Laiza trabajaba en el área de obras públicas del Ayuntamiento de Tizayuca. Era secretario de la diversidad del partido local Espacio Hidalgo, de reciente creación. Anteriormente, militó en el Partido del Trabajo y realizaba actividades de inclusión con la comunidad LGBT.
Era un cuate, la verdad, que se organizaba mucho en el tema LGBT para darle acceso a las poblaciones de por allá, de acceso a vivienda, de acceso a trabajo. Lo que hacía era, por ejemplo, utilizar estas conexiones políticas que tenía para integrarlos a ciertos programas, beneficios de programas sociales. Era un excelente compañero, un buen trabajador, una persona de respeto. La Fiscalía del Estado de México informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal detuvo a 3 personas presuntamente relacionadas con los asesinatos, entre ellas un policía municipal de Ecatepec. Organizaciones defensoras de la diversidad sexual informaron que de 2024 a la fecha han sido asesinados 113 integrantes de la comunidad LGBT y 56 se encuentran desaparecidos por crímenes de odio, su identidad de género y orientación sexual. A pesar de esta gran movilización, sigue el odio, siguen las amenazas, siguen las violencias, pero lo peor de todo es que sigue la impunidad. Y eso es lo que estamos combatiendo. Ahora vamos a hablar sobre cómo identificarnos los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, sobre siendo violentados en las 5 notas periodísticas. Que eso ya vimos ahora sí los videos, ahora vamos a explicar el por qué. Abremos el primer video que vimos fue a Ariana Díaz, que eso fue ocurrido en la investigación feminicidio en el año 22. Y hablemos de que el derecho de la vida fue que la víctima de feminicidio tras asistir a una reunión, ya que eso fue el cuerpo fue hallado en una carretera. Y tenemos que el derecho interpersonal, ella sufrió violencia física severa, que tiene traumas múltiples antes de fallecer. Y también otro derecho que estamos hablando es el derecho a la justicia y debido proceso, que hubo irregularidades iniciales tanto la fiscalía que intentó clasificar la muerte como una intoxicación. También tenemos de derecho a la verdad, que los familiares tuvieron que luchar contra versiones oficiales contradictorias para conocer la causa real del deceso. También tenemos derecho a la vida libre de violencia, que hablamos del entorno de confianza entre amigos, entre comillas, se convierte en un escenario de la agresión fatal. Y derecho a la dignidad es su imagen, su causa de fallecimiento fue una victimización por autoridades que durante las primeras etapas de la investigación. Otro caso muy interesante que fue emblemático tras la desaparición de Nuevo León en el año 22 también fue de Baniscova. Y estamos hablando que el derecho a la libertad y seguridad personal desapareció tras ser abandonada en una carretera de alto riesgo. Segundo, tenemos que derecho a ser buscada con prontitud, que las autoridades hallaron los protocolos iniciales de búsqueda. Su cuerpo fue hallado en un lugar previamente revisado. También que derecho de la vida, su fallecimiento representa una máxima violación de derechos humanos de una mujer. Y nunca es bueno confiar, aunque sea tu amigo, tu pariente, hasta un familiar, y ni siquiera en un desconocido. También tenemos al derecho de acceso a la justicia sin discriminación, ya que la investigación fue carecido a la perspectiva de género, sugiriendo inicialmente un accidente, entre comillas. También tenemos derecho a la protección de datos y privacidad, que son filtraciones constantes de videos, audios que victimizaban a la joven y su familia. Y también debido a la no victimización, el proceso se está cuestionando en un comportamiento personal en lugar de enfocarse en los agresores. Se enfocan en otras cosas, pero no enfocarse la chica desaparecida. Y literalmente los padres fueron a protestar y hasta ahorita no han solucionado nada. Otro caso que es algo más impactante con el segundo y el primero fue Nadia Alejandra Muciño Márquez, que estamos hablando de ese caso de feminicidio en el Estado de México en el año 2004. Sabemos que el derecho a la vida libre de violencia intrafamiliar, ella sufrió años de constantes abusos por parte de su pareja y cuñado sin nada de protección. También tenemos que el derecho a la protección de la infancia, ya que sus 3 hijos presenciaron el asesinato. En sí, le dijeron que no le va a pasar algo malo y están vulnerando su derecho a su entorno seguro. También tenemos al derecho a la justicia pronta y expedida, que estamos hablando de que la familia tardó más de una década en obtener una sentencia condenatoria debido a la negligencia judicial, que eso siempre ha pasado hasta la actualidad, que hasta ellos como que se les olvida y ya después a la hora de que ya es hora andan buscando con prisas, y eso literalmente es muy mal. También hablamos de derecho a la debida diligencia, que estamos hablando de que las autoridades inicialmente registraron el caso de un suicidio a pesar de la evidencia física de la violencia. Y hablemos de la derecho a reparación íntegra de daño, que la madre de Nadia tuvo que convertirse en activista para exigir justicia, asumiendo costos y riesgos que pueden corresponder al Estado de México. Y derecho a la vida, que fue asesinada con extrema crueldad en frente a sus hijos pequeños. Me imagino que pobres los niños ya grandes, ya están adultos, pero sí les perjudicaron, tienen un trauma demasiado fuerte, en serio.
Espero que sí anden protestando, ojalá que sea condena ya máxima, pero que dure muchos años, no, ni siquiera 8, que dure más, hasta 100 años, si Dios aplique la ley. Ahora, otro punto casi importante, pero de la comunidad LGBT, y estamos hablando cómo enfrentar la comunidad LGBT y la situación del odio, que está basada a través del reporte en el punto sobre la salud mental y la exclusión. Si hablamos del derecho a la salud mental, hablemos de la comunidad enfrenta altos niveles de ansiedad, depresión, a la estimación sistemática. Que hablemos que derecho a la identidad de género y también con la orientación sexual, hablemos que perciben intentos de corregir estas identidades mediante terapias de conversión, o sea, tortura, o sea, no es como que nada bueno para empezar. También hablamos de derecho a vivir dignamente, que estamos indicando la marcha exigiendo el fin de la opresión estatal y la indiferencia social. ¿Qué hacen? A ser rechazados, que literalmente que no aplique en una ley. A lo mejor ya la aplica en otros países, pero aquí no sabemos. ¿Ustedes qué opinan también eso? También hablemos del derecho a la educación sin discriminación, que hablemos que el 60% de conflictos de salud mental proviene de ambientes escolares hostiles. Y el derecho a la no discriminación, hablemos que la falta de oportunidades laborales sociales margina a los miembros de la diversidad. Y por último video, que es el 5, que son los activistas de la comunidad LGBT siendo asesinados después de la marcha del orgullo en la Ciudad de México, que fue el caso tras de los activistas de Jesús Laiza e Isa López, que estamos hablando en el año 24. Y hablemos que de hecho la vida de crimen al odio, estamos hablando de activistas que fueron brutalmente asesinados tras participar en un evento de visibilidad de la marcha del orgullo. También hablemos que el derecho a la libertad de expresión, y estamos hablando de que su asesinato fue una represalia directa contra su labor como defensores de derechos humanos. Hablemos que también los derechos de la seguridad y protección del Estado, que las víctimas habían denunciado amenazas físicas y digitales, pero los mecanismos de protección fallaron o también fueron ignorados. También hablemos que a la libertad y seguridad personal, que el derecho fueron privados de la libertad antes de ser encontrados sin vida dentro de un vehículo. También hablamos que derecho a la justicia, que está combatiendo a la impunidad, que denuncia que la mayoría de los colectivos, estos crímenes no se resuelven adecuadamente, tardan hasta en años. Y por último hablamos de derecho a defender derechos humanos, que la violencia busca silenciar quienes trabajan por la inclusión y el acceso a programas sociales para la comunidad LGBTIQ+. Ahora, ya tras abordando el tema de la violencia, vamos a hablar de tipos de violencia de los derechos en general. Nada más, hay bastantes derechos, pero nada más lo que recalqué son 6. Hay bastantes derechos de violencia, así que solo les voy a dar unos tips que ya sabrán de qué. No son tips, pero son recomendaciones, no es como que si fueran que las recomendaciones sean algo impactantes, para que tenga conciencia. Y espero en sí que si han pasado cosas muy peligrosas que ya no aguanten eso, no se queden callados, alzan la voz, y es mejor para que ustedes tengan una buena protección contra la seguridad, que sean escuchados y que no sean ignorados. Eso también va para la justicia, que si han sido ignorados a muchas familias que han sido desaparecidas, mujeres, hombres también de la comunidad LGBT. Primera, la violencia física. Estamos hablando de un acto material, que hablamos que estos se están fingiendo tanto mujeres y hombres al uso de la fuerza física, sea cualquiera, arma, objetos, punzocortantes, etc., provocando pues no tan lesiones, pero sí internas o externas o hasta lo más grave que hay. También tenemos la violencia psicología, que hablamos que cualquier acto va a dañar la estabilidad emocional, en negligencia, en abandonos, descuidados, humillaciones, devaluaciones, marginaciones, hasta infidelidad también incluye, rechazos, autodeterminación, amenazas. Y es algo que está causando en sí en México. Muchas veces las mujeres, como en caso de la violencia de la mujer, no es que sea un caso algo descriptivo, sino que muchas veces los hombres, la mayoría son más machistas, que hasta puede afectar hasta la salud mental de las personas. Y como las cuales conocen tras la víctima de depresión, aislamiento, hasta la autoestima o hasta el suicidio. También tenemos la violencia económica, que el agresor puede afectar a la economía de la víctima, o sea, limitaciones con el gasto de prestaciones económicas, o que un salario menor o igual trabajo, así dentro en el mismo centro. También sobre la abstinencia de cumplir la obligación de un familiar, que forzosamente tiene que ir, que la persona trabaje sí o sí, aunque esté mal o no. Eso es violencia económica. También tenemos violencia sexual. Ya conocemos, estamos hablando de un contenido demasiado explícito que amenaza, daña el cuerpo de la sexualidad de la víctima o ambas.
atentando su libertad, dignidad, seguridad o integridad física, que se implica sobre la supremacía al aniquilarla o concebirla como un objeto. También tenemos violencia digital. Habremos que es cuando una persona realiza daño físico o psicológico a un hombre o a una mujer sobre la información y comunicación, vulnerando su dignidad, intimidad y libertad y vida privada. Y por último tenemos la violencia política, que estamos hablando en el ámbito político, público, privado, tiene resultado limitado a anular o menospreciar un efectivo de derecho político electoral, sea mujer, en el acceso pleno, el ejercicio son inherentes a su cargo. También con el poder público eso se está manifestando en presión, hostigamientos, acosos, coacción, discriminación, amenazas o privaciones de la libertad en la razón de género. Y antes de dar la última conclusión, voy a hablar al final de concientizar los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Y hablamos que la primera habla sobre personas. Eso va para los dos, derecho a la mujer y derecho de la comunidad de LGBTQ+. Que hablemos que en el entorno emocionalmente está comprometida que con otra la salud y la enfermedad que muestren que sean los empleados, sean gay o transgénero, mantienen familias, sus seres queridos o son miembros de ejemplares de su comunidad. Hablando en cuestión confidencialidad, que estamos hablando que se refiere a comprometer, acercar a personas de confianza que apoyas en todo, sea familiar, hasta sea un amigo desconocido, que te dé confianza y que te dé buenos consejos para no sentir rechazados. También es un papel fundamental la segunda, que estamos hablando de no etiquetar personas con nombres. Aunque no es grave, pero no tanto, porque algunas sí pueden sentir incómodas. Es mejor preguntar definiendo a sí mismo y respetar las decisiones y pronombres si ellos prefieren. Así que a su propia cultura o identidad de género. También la prevención de la violencia, así que vamos a difundir la información, campañas como #MeToo con la campaña Únete de la ONU. También alzar la voz, eso va para los dos derechos. Hablemos que es una organización defensa de derechos en la forma de ser un defensora alzando la voz, que incluyendo derechos de las mujeres y la igualdad de género para tomar conciencia derribando barreras. También apoyar mutuamente, que apoyar a mujeres, también empoderan para lograr igualdad de género. Hablemos de, como el caso de la abogada que trabaja en el centro palestino, tenemos Hayat Akiwaki. Aquí estamos hablando de la que trabajes como mujer, se envuelve en casos que también apoyas a las mujeres emprendedoras en tu comunidad, puede marcar la diferencia. Y por último, la inclusión de la comunidad LGBT. Vamos a buscar garantizar el mayor participación para el respeto a la diversidad sexual en ámbitos desmantelando barreras legales y culturales. Como el caso que México también implica asegurar el matrimonio igualitario, identidad de género y espacios de seguros de trabajo. Siento fundamental sobre la educación y la no discriminación con el uso del lenguaje inclusivo para fomentar una sociedad justa y cohesionada. Y bueno, para ya finalizar el tema, todo el contenido, hablemos que la protección de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, ya que juega un papel muy importante la igualdad, y no solo es una meta, sino es una base necesaria para la paz, el bienestar de cualquier sociedad en nuestro entorno. También observamos los 5 casos que van muy terriblemente, aunque algunos no se han resolvido nada hasta la actualidad. Como el caso de Ayana, de Evan y Nadia, aunque sí enfrentamos por el sistema judicial que pueden poner en riesgo la vida y la dignidad de las mujeres, y es por eso garantiza que puedan vivir sin miedo, ni una más y ni una menos. También, por otro lado, tras la lucha de la comunidad LGBT, el que estamos hablando de la marcha del orgullo, resalta tanto crímenes y asesinatos en todo el país, incluyendo México, que eso atenta con la salud mental y la identidad de la persona. Han pasado trágicamente la pérdida de los activistas, de los defensores de la diversidad que luchan por sus derechos y que sean respetados por igual. Y eso nos recuerda que nadie debe ser castigado por su orientación sexual, ni siquiera la discriminación tampoco está permitido. Y debe de permitir eso. Y al final de cuentas, son acciones para alzar la voz por la injusticia, que son acciones clave para contribuir a una sociedad más equitativa y que sea reconocida por la ley. Y bueno, antes de dar mi última despedida, acá en los comentarios se los voy a dejar los créditos que a través de los videos me basé a través del canal de Crying sobre de crímenes aberrantes de 5 feminicidios terribles de la historia de México. También 2 noticias de N+, que es la primera, que es activistas de LGBT+, de que es como fueron asesinados después de la marcha del orgullo en la Ciudad de México en punto, y también cómo frente a la comunidad LGBTQ+, las situaciones de odio. Bueno, espero que les guste mi video, y si tienen algún dato interesante o si quieren hablar de temas problemáticos en la actualidad, etcétera, déjenme sus comentarios para mi próximo canal. Y bueno, sería todo y nos vemos en el próximo video. Bye, see you later.